Veniste tú y mi vida te di, cuando a tus ojos miré. Como una nube que había llorado, vacío quedé, me hallaste quebrado al fondo de mi ser. Cuando veniste no pude esconder, y a tus ojos miré. Veniste tú y mi vida te di, cuando a tus ojos miré. Cuando a tus ojos miré, cuando a tus ojos miré. Quiero decirles que yo soy feliz. Quiero amarles con mi corazón. Vengan, hermanos, vengan aquí. Quiero enseñarles el amor de mi Señor. Camino que te lleve a la verdad. No hay otro camino que te dé amor y paz. Quiero decirles que yo soy feliz. Quiero amarles con mi corazón. Vengan, hermanos, vengan aquí. Quiero enseñarles el amor de mi Señor. El camino que te lleve a la verdad. Jesús es el camino que te dé felicidad. Bienvenidos a todos a nuestra reunión de pareja, Iglesia Templo Bíblico en Santa Libertad, donde estamos dando inicio esta noche y tenemos una hermosa conferencia, un estudio, donde estaremos hablando del tema unidad matrimonial en tiempo de crisis, con el pastor Emmanuel Jiménez, que estará disertando la palabra en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, donde el matrimonio está pasando por grandes crisis. Qué bueno escuchar el consejo de Dios acerca de este tema. Así que sin más preámbulos, vamos a llamar al pastor Emmanuel Jiménez. Antes tenemos un momento de oración
inicio en esta noche a nuestra reunión de parejas. Soberano Dios, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos. Estamos delante de tu presencia, Señor, y queremos escucharte, queremos escuchar tu consejo sabio acerca de cómo manejar nuestros matrimonios en estos tiempos que nos ha tocado vivir, tiempos difíciles, tiempos de crisis de todo tipo, pero sabemos que el consejo de Dios siempre está dispuesto para aquellos que quieren escucharlo y aplicarlo a sus vidas. Así que te rogamos que use a nuestro hermano Emmanuel con el mensaje en esta noche. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano Emmanuel, con nosotros. Bien, buenas noches, amados hermanos. Señor les bendiga a todos por igual. Siempre hablar de la palabra del Señor es una de las grandes bendiciones que nosotros podemos disfrutar, los creyentes y también los amigos que aunque necesitan el poder transformador del Espíritu Santo en su vida, también pueden beneficiarse con los consejos prácticos que la palabra del Señor nos trae a nosotros. Hoy tenemos un tema que entendemos que puede resultar bastante oportuno en el momento en el cual estamos viviendo. El tema que quisiéramos nosotros compartir es la unidad familiar en tiempo de crisis. Unidad familiar en tiempo de crisis. Y hablar de crisis es hablar de muchas cosas. Desde el año pasado nosotros, el mundo completo ha estado azotado por una pandemia y eso ha provocado crisis económica, crisis de abastecimiento, crisis provocada por la enfermedad misma, crisis provocada por las consecuencias indirectas que trae también en la familia todo esto que nosotros acabamos de plantear. Pero lo cierto del caso es que, yéndonos a la palabra del Señor, quisiéramos nosotros en lo inmediato tener una lectura de la palabra del Señor en el libro de Ruth, capítulo 1 y versículo 1. Ruth, capítulo 1, donde nos dice lo siguiente. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateo de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Verso 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó con ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y también de su marido. Evidentemente que cuando estamos viendo este texto de la palabra del Señor, en primer lugar lo que pensamos es Ruth. Generalmente en las iglesias este libro es muy conocido, pero muy conocido por las hermanas que lo estudian constantemente. Quizás en estudios regulares de la iglesia no es tan común nosotros tener la oportunidad de oír hablar acerca de
las enseñanzas tan vitales e importantes que trae este valioso libro. Y quisiera comenzar este tema, unidad familiar en tiempos de crisis, compartiendo con ustedes lo siguiente. No hay familia que esté libre de problemas. Y yo quisiera hacer una pregunta a ustedes en esta noche. ¿Cuál de la familia de ustedes está ausente por completo de problemas? Yo no me atrevo a levantar la mano. Siempre hay dificultades que vencer, y más, sobre todo en una unidad como es la familia, donde habitan varios pecadores al mismo tiempo. En todo lugar se presentan dificultades. Los factores que generan las crisis entre las parejas o en la relación entre los padres y los hijos son variados. Es necesario identificar de dónde surge en procura de hallar soluciones. No obstante, lo más importante es que Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida conyugal y también como padres. Si el Señor gobierna, la búsqueda y la forma de encontrar soluciones a los conflictos es mucho más fácil. Ahora, viendo este pasaje que nosotros acabamos de leer, nos atreveríamos a preguntar lo siguiente. ¿Cuál era la crisis o la aflicción que estaba azotando a esta familia? ¿Cuál era también el escenario que tuvo que manejar esta familia? La primera, emigrar de su nación por causa del hambre. Vino un problema, una dificultad mayor. Dice el versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. La historia comienza con una hambruna. Quizás no es tan común en nuestro país que hayan hambruna, pero sí ha habido momentos difíciles en nuestra nación. Pero hay otros lugares en el mundo donde hay problemas con la comida. Por ejemplo, usted se va a cualquiera de los países africanos y usted se va a encontrar que hay personas que posiblemente durante todo este día no hayan ingerido alimento, pero también posiblemente tengan varios días donde no necesariamente hayan ingerido algún alimento nutritivo para su vida. En este tiempo en que se escribió esta carta, no solamente había una hambruna, que era el problema esencial que nosotros podemos ver como causa por la cual esta familia tuvo que salir de donde ellos se encontraban y dirigirse a otro lugar. Y es que también vemos de que aparte de la hambruna, la nación de Israel estaba en quizás uno de los momentos más difíciles de toda su historia. ¿Por qué razón? Si nosotros vemos el libro anterior, el libro de Jueces, nos encontramos que la nación estaba envuelta en un caos total. A tal punto que dice la Biblia que cada quien quería hacer lo que bien le parecía. ¿No se parece mucho a los tiempos actuales? Donde cada quien quiere hacer lo que bien le parece. Y no hay que hacer mucho esfuerzo, solamente hay que salir a las calles y ver cómo está el tránsito. Cada quien quiere hacer lo que quiera. Cada quien hace lo que entienda con su vida, no importa las consecuencias. Bueno, pues así estaba Israel. Primero con hambre, en segundo lugar con un desorden generalizado. La gente no se había ausentado de su adoración a Dios. No habían autoridades, no había prácticamente nada. En esa circunstancia, esta familia
toma la decisión de emigrar del lugar donde está e irse a un lugar donde podía encontrar al menos alimento. Sin embargo, tenemos que hacer aquí algunas anotaciones importantes para hablar de ese tema tan determinante como lo es la emigración. Y hermanos, existen varias razones por las cuales las familias se ven en necesidad de emigrar de su lugar de origen, entre los cuales podemos citar necesidades económicas. Óiganse, no es fácil no tener nada que darle a sus hijos y usted no tener como esa provisión para quitarle el hambre a los muchachos suyos. ¿Ustedes se imaginan ese escenario? No hay nada que comer, no hay dinero, no hay recursos, los muchachos están llorando. ¿Y ahora qué hacemos? Estamos hablando de unidad familiar en tiempos de crisis, ese es el tema. La crisis aquí es de que hay hambre. La crisis aquí es que no hay recursos. La crisis aquí es que hay un desorden generalizado. Y hay una familia que tiene que tomar una decisión. Pensemos nosotros en las familias nuestras cuando no hay recursos para poder sostenerla. ¿Por qué razón mucha gente deja su lugar de origen y sale de ese lugar y se dirige hacia otros lugares para buscar que a veces el sostén económico, para buscar que otras necesidades que pueden tener, que pueden cubrirle a aquellos lugares y que no necesariamente el lugar donde viven se lo da? Pero es un tremendo sacrificio usted tiene que salir del lugar donde usted tiene ya a los vecinos que usted conoce de siempre, donde usted conoce las personas que habitan allí, conoce también la manera o las dificultades que pueden haber, conoce y ya ha sociabilizado muy bien con todo el entorno que allí está. Es una decisión difícil. No es tan fácil usted salir de un campo y venir a la ciudad, por ejemplo. No es muy fácil usted dejar el lugar donde usted tiene hasta cierto punto, cierto tipo de sostén para usted irse a aventurar a otro sitio. Esa es una decisión extrema en la cual muchos se han visto envueltos. Bueno, yo nací aquí en Santiago y me he creado toda la vida en esta ciudad. No he tenido la necesidad todavía de salir de aquí. No es que no ha habido la necesidad, voy a aclarar, sino que por la gracia de Dios todavía estamos aquí. Y ya van 54 años residiendo en esta ciudad. Y si el Señor nos manda a otro lugar, pues vamos a tener que aceptarlo. Pero mientras tanto hemos estado en este lugar, he visto a lo largo del tiempo las dificultades que traen las emigraciones de un lugar a otro. Cuando usted viene de una ciudad más pequeña o de un campo y viene a otro lugar, lo primero que usted se va a encontrar es culturas diferentes. Sí, a pesar de que sea en el mismo país, hay culturas diferentes, hay costumbres distintas, hay circunstancias diferentes y hay situaciones difíciles en las cuales tenemos que estar manejando continuamente. Ahora, lo que nos llama a nosotros mucho la atención es que cuando, como en este caso particular, que estamos hablando de necesidades económicas como un motivo de emigrar,
es que muchas familias cristianas tiemblan ante esta realidad y son vulnerables a caer en cualquier tipo de tentación para resolver su problema. Y me voy a explicar en esta parte. Por ejemplo, algunos salen del país, pero lo hacen de una manera ilegal. Y a veces hemos tenido hermanos que se nos han acercado a nosotros, hermanos, mira, yo quiero que tú ores porque fulano de tal se va a quedar por allá. Y yo le pregunto, hermano, ven acá, ¿eso es de Dios o eso es un pecado? García está ahí, García abogado. ¿Eso es un delito o eso está bien? Quedarse ilegal. ¿Es un delito? Es un delito, ¿verdad? Delante de los hombres y delante de Dios. Yo he tenido que decirle a hermanos, yo por eso yo no voy a orar. Yo no puedo orar por un pecado que usted vaya a cometer. Yo no voy a orar por algo que a Dios le desagrada. Cada país tiene sus leyes. Y las leyes de los hombres, si no atentan contra la ley de Dios, todos debemos de cumplirla. Entonces hay un procedimiento que hay que hacer. No tratemos de resolver los problemas de la familia por medios ilícitos, por medios en los cuales Dios se va a desagradar de lo que vamos a hacer. Es verdad, hay momentos donde hay desesperación. Aquí había una hambruna, En ese tiempo no había frontera. Frontera en el sentido de que no había una documentación para usted trasladarse de un lugar a otro. Y usted podía emigrar, pero tenía que atenerse a la consecuencia. ¿Cuál era? De que usted iba a un lugar donde usted era un extranjero. Y nosotros los dominicanos que no entendemos muy bien lo que es eso, porque aquí le damos acogida a todo el que viene, y eso es algo que es bueno hasta cierto punto. El Señor alaba a aquellas naciones que abren las puertas al extranjero. Pero nosotros a veces creemos que los demás son así. Salga del país y a usted le van a recordar que usted no es de ahí. Esa es una de las primeras cosas que usted se va a encontrar. Usted le van a recordar, usted no es de aquí. Usted es un segundo, o un tercero, o un cuarto. Y usted tiene que adaptarse a como nosotros somos. Y no nosotros adaptarnos a lo que es usted. Entonces, en ese sentido, la emigración tiene sus consecuencias. También para emigrar muchos falsifican documentos, otros celebran falsos matrimonios, otros utilizan divorcio, luego se casan y luego esto y luego lo otro. Yo estuve hablando el día pasado en una congregación y yo creo que fue la última vez que voy a congregar, que voy a hablar de esto, porque lamentablemente habían muchos hermanos que venían de diferentes lugares del mundo y ciertamente cosas como estas no le iba a caer bien, pero esa es la realidad. Nosotros estamos hablando de familias cristianas, familias que viven como Cristo. Y si Cristo estuviera hoy, todo lo correcto, todo lo santo, sería su práctica. Y la práctica nuestra también debe ser igual. Entonces, algunas crisis nos las creamos nosotros mismos. No es el ambiente, somos nosotros mismos que nos creamos algunas crisis. Hay otras que son realidades y que nosotros tampoco podemos estar ajenos a estas realidades. Dice la palabra en Números capítulo 32,
versículo 23, lo siguiente. Y esto es para que recordemos que somos responsables ante Dios de nuestros pecados y también de sus consecuencias. Dice allí la palabra: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestros pecados os alcanzará. Lo mal hecho, tarde o temprano, nos va a afectar a nosotros. ¿Por qué razones también algunos salen? Bueno, por razones políticas, porque hay guerras, porque hay persecuciones, y eso ya es una situación quizá un tanto diferente. Otros salen por proyectos personales, como estudios, como negocios. Aquí en el país se da mucho de aquellos que salen de su lugar de origen a estudiar a otro sitio. Y tienen que tener mucho cuidado las familias que así deciden esta parte. Vean que en el caso que estamos viendo de Ruth, ellos salieron todos juntos. Elimelech, Noemí y también sus 2 hijos. Fue la condición ideal de emigrar. En el sentido, toda la familia estaba ahí. Pero en ocasiones, uno de los integrantes de la familia, ya sea un padre, ya sea una madre, ya sea uno de los hijos, tiene que salir. Bueno, ahí hay una situación distinta. Y es el hecho de que cuando eso ocurre, quien sale está expuesto a muchas cosas. Primero, a las tentaciones del nuevo lugar. Ustedes saben de que el Señor hace un relato del hijo pródigo. No vamos a meternos en la explicación del texto. Pero el hijo pródigo, ¿qué hizo? Tomó la herencia de su padre, salió hacia otro lugar. ¿Y qué hizo con el dinero? Lo gastó todo. Lo gastó en diversión. Lo gastó en lo que fuera y se quedó prácticamente sin nada. Pues hermanos, muchas veces aquellos muchachos que salen a estudiar, que salen con una muy buena intención, cuando están en otro lugar, que se encuentran a la primera tentación, sucumben ante ella. También se da el caso de familias que envían a sus muchachos a estudiar a otro lugar, pero su prioridad no es que ese muchacho o esa muchacha vaya a una congregación donde tenga la oportunidad de tener comunión con otros hermanos, de ser cuidado, de ser protegido por la oración de la iglesia, por la visita de los hermanos de la congregación, la amonestación cuando es necesaria también de varios de los hermanos. Para muchos esa no es la prioridad. Y como esa no es la prioridad, se enfocan en mandar a sus muchachos a los centros de estudios y nada más. ¿Saben qué pasa? Que posteriormente esos muchachos se pierden. Esos muchachos que tenían altos potenciales en sus iglesias donde estaban, fueron enviados a otro lugar, pero fueron enviados sin ningún tipo de provisión espiritual. Y en ese sentido, posteriormente, vemos que un sector tan importante de una familia como son los hijos, prácticamente son destruidos por las nuevas situaciones a las cuales esos muchachos tienen que enfrentarse. Nosotros, viendo todas estas cosas, debemos ver en este primer punto un detalle importante. Hemos hablado de migración, como lo hizo esta familia. Si tenemos que emigrar, hermanos, un día, debemos estar seguros
es que nos vamos de este lugar, de nuestro lugar de origen, por mandato de Dios. Dios me mandó, no porque yo quise, no porque a mí se me ocurrió, no por cualquier cosa, sino que Dios me envió a otro sitio. Y como Dios me envió, bueno, pues el Señor sea quien nos ayude y nos fortalezca en las circunstancias en las cuales nos vamos a enfrentar en aquel lugar. Miren lo que el Señor le dijo a Abraham. Es un texto que muchos de nosotros conocemos. Génesis capítulo 12, verso 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Quién envió a Abraham a salir de Ur de los Caldeos hacia alguna tierra diferente? ¿Fue su intelecto? ¿Fue su ego? ¿O fue Dios que lo envió? Hermanos queridos, si tenemos que emigrar, recordemos, vayamos donde Dios nos ha enviado. No nos vayamos a un lugar simplemente por el hecho de que tenemos que ir. Y hemos visto hermanos ya mayores saliendo del país con proyectos personales y siendo líderes de iglesia y viviendo aquí en una posición económica adecuada para su edad, para su tiempo. Hermanos que vivieron cómodos y se han ido a otro sitio. Como yo le digo, el que se va a la ciudad de Nueva York, lo primero que yo le digo a los hermanos es: acuérdense que usted aquí duerme en su cama y allá usted no va a dormir en su cama. Aquí dormimos en una cama cómoda generalmente, y en esa ciudad no se duerme cómodo. Hay que fajarse para usted tener una buena cama y tener una habitación suya. No como aquí hay varias cosas que nosotros tenemos que son comodidades. Y a la hora de usted sumar y restar, usted dice: oye, vale la pena yo irme para allá a hacer qué, a destruir mi vida físicamente, posiblemente espiritualmente también. O me quedo aquí pasando mi trabajo y mi crujía, pero durmiendo en mi cama. Hermano, hay que pensarlo bien antes de emigrar. No se emigra por cualquier cosa. Ciertamente, si hay una hambruna, si hay una escasez extrema, hay que tomar decisiones. Pero esas decisiones siempre deben estar acorde, como vamos a señalar más adelante, a la voluntad de Dios. ¿Cuándo podemos nosotros estar seguros de que hemos sido llevados, estamos bajo la voluntad de Dios? Voy a decir dos cosas. Cuando las decisiones de nuestra familia están de acuerdo a la ciertísima e inerrante palabra de Dios. Por ejemplo, si yo me voy a mudar, ¿cuáles son las cosas que deben existir en ese sitio? ¿Cuáles son las cosas que debo de buscar? Primero, ¿dónde me voy a congregar? 1. Segundo, ¿dónde voy a tener un trabajo digno? Cuando estamos hablando de un trabajo digno, no quiere decir que usted esté en una oficina, no quiere decir de que usted trabaje en aire acondicionado. El trabajo dignifica. Lo que pasa es que hay algunos trabajos que no son dignos. Si usted trabaja en un casino, ¿es un trabajo digno? Si usted es un rifero,
Eso es un trabajo digno. Se supone, bueno, un creyente no debe hacer eso. Pero a veces en esos países, como nadie lo está viendo a usted, ustedes muchos hacen lo que le da la gana. Pero recordemos, el resto no lo estamos viendo, pero Dios sí lo está viendo a usted. Un trabajo digno y la oportunidad de servir a los demás adecuadamente. También, ¿cómo podemos estar seguros de que hemos sido llevados, estamos bajo la voluntad de Dios si tenemos que emigrar? Cuando las decisiones que tomamos no nos llevan a pecar contra Dios. Por ejemplo, no se vaya en Yola, que ahí no piden pasaporte, ahí no hay visa, los tiburones los esperan y los militares de migración del otro país los están esperando. Y sobre todo, Dios está viendo lo que usted está haciendo. Familias, en unidad de la familia en tiempo de crisis. Continuamos viendo el texto. ¿Qué otra cosa tuvo que enfrentarse la familia de Elimelec y Ruth en esta porción que acabamos de leer nosotros? Ruth en su capítulo 1. Aparte de que tuvieron que emigrar por causa de la hambruna, posiblemente los hijos que tenían eran enfermizos. Y usted dirá, ¿y dónde dice eso? Bueno, los nombres que ellos tienen delata de que por lo menos la constitución física de los dos da la impresión de que eran enfermizos. Por ejemplo, leemos el versículo 2. ¿Qué dice allí? El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Ahora vamos a ver qué significaban esos nombres que nosotros acabamos de leer ahora. Uno Malón y el otro Kelión, porque posiblemente, acabamos nosotros de señalar, sus nombres nos muestran a nosotros de que posiblemente eran hijos enfermizos. Malón significa debilucho o enfermizo, precisamente. Kelión era lánguido o desfallecido o muy flaquito era. El texto no dice el estado de salud de ellos, pero da la impresión, por la costumbre de la época, de que sus nombres estaban asociados quizás a un estado de salud. Y si no, su estado de salud era bueno, como quiera, la constitución física de ellos no es la ideal para los niños de su edad. A uno le preocupa como padre, y díganlo ustedes, cuando los muchachos están flacos, cuando los muchachos no quieren comer, cuando los muchachos se enferman. Y ustedes, bueno, que han estado junto con uno, saben de que la niñez de los dos hijos de nosotros fue bien difícil. Ambos nacieron de 4 libras o menos. Tuvieron en incubadoras. Pasaron trabajo. Luego, en el caso de Misael, Maciel fue un poco más fuerte en esa parte. Bueno, si no estaba enfermo, lo andaban buscando para internarlo. Una de las dos. Y uno, como padre, uno se preocupa por esto. Usted no le celebra un cumpleaños, muchacho, teniéndolo en una clínica, o teniendo que salir con ellos de noche para un hospital, para una emergencia, o para lo que sea. Como padre lo sufrimos. Se convierte en esto, en una situación difícil para nosotros.
algunos casos, hermanos nuestros que nos han dicho, oye, pero yo no salgo de una, siempre nos falta dinero, nos falta esto, nos falta lo otro. Y yo le hablo de la salud. Yo le digo, te cambio ese tiempo de olla, como decimos nosotros los dominicanos, que tú tienes por tú no tener salud. Hermanos, el Señor nos prueba a nosotros y prueba nuestro carácter a través de las dificultades que puedan haber en este mundo. Y una de ellas puede ser hijos enfermizos. Eso es un estado de crisis para una familia. Pero la familia tiene que tener una respuesta. Y la respuesta en breve la vamos a estar compartiendo, porque simplemente estamos viendo la descripción de la crisis de la familia de Elimelech y de Ruth. Hasta ahora, ¿qué hemos visto? Tuvieron que emigrar de su lugar de origen, 1, y 2, posiblemente cargar con 2 niños que su constitución física no era exactamente la deseada para cualquier padre. Y muestra de ello son los nombres que ellos tenían. Ahora noten ustedes de que la crisis se pone peor. Mira, pero y no está bueno ya con una hambruna. Y no está bueno ya con que no haya recursos. Y no está bueno con que los muchachos están lánguidos. Están flaquitos los dos. ¿No es suficiente con esto? Bueno, el versículo 3 nos dice a nosotros que muere el padre de la casa. Muere Elimelech, verso 3, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. ¡Wow! Hablamos de crisis. Bueno, en toda la Biblia vemos varias familias con dificultades. Siempre nos acordamos de la historia de Job, y es verdad. Y Job nos ilustra a nosotros de una manera extraordinaria acerca de lo que es el sufrimiento, de las situaciones que se presentan en la familia, la manera en la cual Dios trabajó en su vida y cómo posteriormente el Señor multiplicó las cosas que tuvo Job. Una y otra vez hablamos de esto. Pero esta familia también tuvo una situación extrema. No tenían cuarto, no había que comer, salen del lugar a tierras extrañas, a una tierra diferente, donde ellos eran extranjeros, donde servían a otros dioses, donde tenían culturas distintas a las que ellos estaban acostumbrados. Y aquí dice verso 3, muere papá, muere Elimelech. ¿Y ahora qué hacer? Los hijos, bueno, ya posiblemente habían crecido un poco. Ellos duraron 10 años viviendo en esta región de Moab. Pero dice más adelante de que en versículo 5, de que no solamente mueren sus hijos, muere papá, sino que también mueren los hijos. Crecieron, se casaron, pero al mismo tiempo se murieron. ¿Y ahora de qué viven ellos? ¿De qué vive la viuda? Mueren sus hijos, casados con mujeres moabitas, que es una de las cosas a las cuales exponemos a nuestra familia cuando nosotros salimos del lugar de origen. Acuérdense de algo. Las moabitas, o sea, el pueblo de Israel tenía prohibido tener matrimonio con los moabitas. ¿Y cuál era la razón? Bueno, vamos a buscar en la misma Biblia, Deuteronomio capítulo 23, versículos 3 y 4, donde dice la razón por la cual todo integrante de la nación de Israel no debía casarse
con alguien de esa otra nación hasta la 10ª generación. Dice aquí el texto: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Entonces, este mismo texto se repite en Nehemías capítulo 13, versículo 1 hasta el 3. ¿A qué exponemos nosotros a nuestra familia cuando salimos del lugar donde estamos? A las tentaciones que el nuevo lugar le va a proveer. Hermano, es un choque cuando usted desde temprana edad acostumbra a sus hijos a que el círculo de amigos que tienen, amiguitos, sean cristianos, sean los hermanitos de la iglesia. En los colegios, lo colocamos en colegios donde generalmente los niños son de padres cristianos y después se encuentran en la universidad. Tremendo choque este. En la universidad donde hay todo tipo de cosas, todo tipo de depravación, todo tipo de exposición. Y es el lugar donde muchas veces muchos de nuestros hijos fracasan cuando se exponen a la calle, cuando son expuestos a las dificultades del mundo que les rodea. Entonces, una medida que debemos nosotros tomar desde siempre, enseñarles siempre los principios de la palabra de Dios, pero también cómo aplicarlo, no importa en el lugar donde ellos se encuentren, para que cuando vengan esas tentaciones y esas dificultades, entonces los muchachos nuestros tengan provisión para poder enfrentar las cosas a las cuales van a ver y que van a exponerse durante 4 o 5 años, 6 o 7, depende de la carrera que el muchacho pueda estudiar. Pero viendo todo este panorama de esta familia, identificada la crisis, ¿y ahora qué? ¿Cómo podemos enfrentar la dificultad de este mundo como familia? El tema es unidad de la familia en tiempo de crisis. Ya hemos hablado de crisis, pero ¿qué vamos a hacer con la crisis entonces? Primero, si enfrentamos crisis a nivel familiar, debemos tomar decisiones oportunas y sabias, como tener que emigrar de nuevo al lugar de origen si es necesario, que fue lo que prácticamente nosotros vemos en este texto que tuvo que hacer la Noemí conjuntamente con sus 2 nueras. Una de ellas se quedó en el lugar donde estaba y uno de ellas decidió acompañarle. A veces por orgullo no queremos volver otra vez hacia atrás. Usted sale del país y se encuentra en algunos lugares, vecinos nuestros que en algún momento tuvieron alguna bondad económica en esta nación. Hoy en día están descascarándose a donde están, pero no son capaces de volver otra vez hacia atrás y comenzar de nuevo. Si esa decisión hay que tomarla, pues se hace. En este caso particular, Dios había visitado, como dice el texto, verso 6, había visitado de nuevo a la nación de Israel. ¿Y qué decide Noemí? ¿Quedarse allí donde está, en una tierra pagana? ¿O volver otra vez hacia la nación de Israel? Decidió volver otra vez a su casa, hacia los suyos, y allí recomenzar de nuevo.
Dice el verso 6 y 7, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Salió pues de ese lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. La respuesta de Noemí fue volver a su lugar de origen. Ahora, nosotros notamos dos actitudes distintas y con esta vamos a comenzar a contestar la pregunta: ¿qué vamos a hacer como familia en tiempos de crisis? ¿Cómo nosotros podemos unidos tomar decisiones en medio de las dificultades que se nos presentan? Ruth nos da la clave a nosotros. Cuando toma la siguiente decisión, versículo 16, recuerden, Noemí le dijo a las dos nueras: váyanse, quédense aquí y yo vuelvo otra vez hacia mi lugar de origen. Ruth, una de sus nueras, le dice: no me ruegue que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será que mi pueblo, y tu Dios, ¿qué va a hacer? Mi Dios. Hermanos, y si nuestros hijos dicen las mismas palabras, si nosotros trabajamos con ellos de tal manera que ante la dificultad de esta vida presente, nuestros hijos tomen la autodeterminación de servir a Dios, suceda lo que suceda. Conozco una familia de nuestras iglesias muy querida por todos, que en una ocasión nos fueron a visitar a la casa y nos dijeron a nosotros pasamos un verano entero comiendo mango. En la mañana, mango. Al mediodía, mango. En la noche, mango. Merienda, mango. Antojo, mango. Batido de mango. Y todas las variantes que el mango tiene. Y esos hermanos, una de las grandes bendiciones que tienen es que cada integrante de esa casa, todos son creyentes y buenos creyentes, servidores de Dios donde están, afrontaron la crisis juntos. Y usted quiere enseñar lo que es la unidad familiar práctica en su hogar. Comienza hermanos, con la comida. Ustedes saben que hay algunos que comen más que otros. Y hay algunos que les gusta aprovecharse del otro y todo lo demás. Bueno, a mí me enseñaron en mi casa paterna, que no eran creyentes, un principio importante. Y es de que en mi casa no nos servían la comida. En mi casa ponían toda la comida en el centro de la mesa. Y mamá nos decía a nosotros: acuérdense de que los que no están aquí son los que tienen el privilegio. Piensen en ellos. Es decir, nosotros comíamos, cada quien se servía, no lo que se iba a comer, sino el primer bocado, pero siempre pensando en aquel que no estaba ahí. ¿Qué hacía eso? Que lo que nos quedábamos, siempre pensábamos en los hermanos nuestros que no estaban en aquel lugar. Siempre pensábamos en el papá nuestro que no llegaba. Siempre pensábamos en mamá que no estaba ahí. De tal manera de que comíamos equitativamente de lo que hubiera. Otro detalle: enseñe a la temprana edad a los niños
que hay que comer de todo. Si usted le enseña a sus hijos a dar gracias a Dios por los alimentos, ¿cómo es que en breve ese mismo muchacho va a estar diciendo, mira, a mí no me gusta la cebolla, a mí no me gusta tal cosa, pero no acaban de dar las gracias por los alimentos? Si hemos de dar gracias por los alimentos, lo que el Señor ponga ahí, hay que comérselo. Sea lo que sea. Vengo de una familia donde comimos muchas veces piedra, donde no comimos lo mejor, no comimos los mejores platos, no comimos las mejores cosas, donde tuvimos que muchas veces con una arepita pasarnos el día entero bebiendo agua. Pero doy gracias a Dios por la enseñanza que eso nos trajo a nosotros. Y porque hoy en día lo puedo aplicar. Lo pude aplicar con mis hijos que ya no están en la casa y que lo puedo compartir con ustedes también. A los muchachos hay que enseñarles a comerlo todo y dar gracias a Dios por lo que hay, sea poco, sea mucho. Si hay mucho, se come mucho. Y si hay poco, comemos poco y demos gracias como quiera. Lo peor es usted poner a estarse hablando y fanfarroneando y diciendo cosas. Oye, esta comida no sirve, esta comida es muy poca, esta comida... Bueno, hermano, eso es lo que hay. Eso fue lo que Dios puso ahí. Y no decimos nosotros a cada rato amén. Cuando decimos, da gracias a Dios en todo. Por los alimentos también. Hay hambre, apareció un mango, somos 10, pártelo en 10, o busque mucha agua, y ese mango, bátalo ahí, y tomémoslo en el nombre del Señor. Daniel y sus amigos propusieron no contaminarse con la comida del rey. Y comían ensalada, legumbres, vegetales. Y posteriormente ellos estaban más fuertes y vigorosos que el resto de los muchachos que servían también al rey. Porque ellos decidieron servir a Dios. Eso hay que enseñarlo en la casa. Cuando vengan los tiempos de dificultad, pues no va a haber ningún problema. Se van a enfrentar. ¿Por qué? Porque se le ha enseñado a los muchachos a servir al Dios que provee, al Dios que da de su gracia en lo poco y al Dios que da de su gracia también en lo mucho. Ahora hay muchas dificultades de diferentes tipos, es verdad. Pero si le enseñamos a los muchachos a trabajar en unidad, entonces podemos superar las crisis. Es necesario volver la mirada al Señor en medio de la crisis familiar. No podemos quedarnos estancados por las crisis familiares. Tampoco vamos a tirarnos un contén y a comenzar a dar gritos, porque hay muchos problemas. No, vamos a enfrentarlos, los problemas como están y como lleguen. No decimos nosotros que la vida cristiana es un combate cuerpo a cuerpo. Porque cuando no haya alguna provisión en algún momento determinado, vamos a enfrentarlo como tal. Algunos enseñan, oye, no habrá justo que mendigue pan. Bueno, la Biblia lo dice, ¿verdad? ¿Y quién ha dicho que usted no puede pasar hambre siendo cristiano? ¿Recuerdan a Pablo? Cuando él decía que ni el hambre, ni la desnudez, ni ninguna falta de provisión lo podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En las pruebas podemos pasar dificultades de cualquier tipo. Lo que nosotros debemos estar conscientes como familia es que debemos aprender a depender de Dios en cualquier circunstancia. Aquellas que nos agradan
y aquellas que es difícil que no agrade, como son las crisis y como son también las dificultades. Recordemos también de que muchas veces vamos nosotros con nuestra propia inteligencia a tratar de resolver las situaciones. Sin embargo, nos dice la Biblia, Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Noemí y Ruth son un ejemplo para nosotros hoy, porque renunciaron a su voluntad para someterse a la voluntad de Dios. La familia que tiene al Señor en primer lugar podrá vivir en unidad y puede también enfrentar las crisis que les ha tocado vivir. Los matrimonios, las parejas que están unidas de la mano de Dios, se tornan en una pareja prácticamente invencible. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 hasta el 12 nos dice, un texto que muchas veces leemos, dice, mejores son dos que uno, porque tienen que mejor pagar, porque tienen que mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciese contra uno, dos le resistirán, y el cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Es necesario, hermanos, que en medio de las crisis familiares depositemos nuestra confianza en Dios. Las parejas que enfrentan crisis familiares y confían en Dios encuentran salida, fortaleza en medio de las dificultades que se les presenten. Busquemos la dirección correcta para superar las crisis personales y de familia. Involucremos a nuestros hijos en las oraciones de la iglesia, de la casa, de la familia, de la iglesia. Qué hermoso es cuando vemos, y lo hemos visto, cuando un niño, cuando no hay dinero en la casa, y al niño se le ha enseñado a ahorrar, y el niño se aparece con una alcancita. Antes era llena de chele, ahora ni siquiera los pesos los muchachos quieren. Pero de lo que sea que esté lleno de monedas. Y decirle, papi, mami, aquí yo tengo esto. Porque ellos se han dado cuenta que hay necesidad en la casa. Y ellos forman parte de esa familia. Qué bonito es, qué hermoso es cuando las manitas de los muchachos nos pasan la mano por la cabeza porque nos duele la cabeza y ellos comienzan a orar por nosotros, a interceder ante Dios por la salud nuestra. Qué hermoso es cuando no solamente hay tiempo de alegría en la casa, y los muchachos forman parte también de las dificultades de acuerdo a sus edades, de acuerdo a sus circunstancias. Acuérdense que no todas las cosas necesariamente las vamos a compartir de las casas, pero la que podamos, que los muchachos puedan formar parte de esa unidad que debe existir en la casa. La unidad comienza con una plena comunión con Dios de cada uno de los integrantes de la familia. Cuando esa unidad existe, independientemente de la dificultad que venga, tenemos la herramienta más sólida para poder superar la crisis que podamos tener. Hermano, que el Señor les bendiga a ustedes. Hay muchas otras cosas que teníamos por aquí, por la unidad familiar en tiempos de crisis. Vimos la historia de Ruth y Noemí rápidamente.
Vimos en este capítulo 1 cómo ellos salen, tienen que emigrar del lugar donde están porque hay una terrible hambruna, hay un desorden generalizado, se van a otro sitio. Ese sitio quizás no era el mejor, pero tenía para que ellos comieran. Pero allí en aquel lugar sus hijos se casan con las muchachas de aquel lugar, muere el papá, mueren los hijos, no hay provisión, no hay nada. Sin embargo, quienes quedaron tomaron una firme decisión: servir al Dios vivo juntos. Y posteriormente, si usted revisa este libro de Ruth, va a notar cómo el Señor bendijo a aquellas integrantes que quedaron de esta familia, cómo ellas fueron prosperadas y cómo posteriormente su bendición corrió hacia las siguientes generaciones. El Señor les bendiga a todos y en medio de la crisis procuremos la unidad de nuestros hogares. Que Dios les bendiga. Bien, hemos escuchado la unidad familiar en medio de las crisis. Las crisis van a llegar. No sé si serán las mismas que van a tener en su familia. Pueden ser diversas. Pero qué bueno que podemos, en el nombre del Señor, mantener la unidad y tener estos principios prácticos que hemos escuchado en esta noche. Son principios prácticos. No son para ser guardados en el baúl de los recuerdos, sino para ser aplicados. ¿Desde cuándo podemos aplicar esto? Bueno, como me decían a mí en la universidad, desde ayer. Desde ayer comenzar a aplicar estos principios prácticos para toda la familia. El mensaje hoy ha sido un mensaje para toda la familia. O sea, podemos aplicarla con los hijos. No solamente es un asunto con el cónyuge. Así que el Señor siga bendiciendo a nuestro hermano Emmanuel Jiménez. Y vamos a continuar. Tenemos una canción más. Y nuestra hermana Catherine va a estar pasando por aquí a cantar una hermosa canción, como ya ella nos tiene acostumbrado en nuestras reuniones de pareja. Porque yo sé que nuestro amor no morirá jamás, jamás. Quiero correr por los campos contigo. Me brindaste un amor tan sincero, tan verdadero. Me llegó al corazón el sonido de tu voz y ahora veo que te has convertido en lo que dependo, lo que nunca tuve y ahora tengo y hasta me sobra. Ahora tengo amor de más, quien lo iba a imaginar. Yo sin ti soy tan incierto como la luna pero sin el firmamento, como un atardecer sin el rojo en el cielo, como las flores de primavera en invierno, porque yo de ti dependo, de ti me pierdo, te alimento, de tu alimento.
se compare. Bien, gracias a Catherine por su interpretación. Lo único a veces a Catherine se le olvida que si no usa este micrófono pequeño, los hermanos del Zoom, que en todo momento hemos tenido más de 25 dispositivos conectados, si usted lo multiplica por 2. Quiero tomar tu mano y caminar. Quiero sentir tu cabello movido por el viento. Yo sin ti, Eunice, yo sin ti. Y dígale algo más después de yo sin ti. Aproveche, hermano, y dígale ahí a su esposa, a los que están en Zoom, dígale a su esposa, yo sin ti, y agréguele lo que usted quiera. Emanuel se quedó sin Matilde, se lo dirá por el celular. Así que aproveche y dígale yo sin ti y lo demás. Ya tenemos el brindis, pero antes del brindis quisiera que los hermanos del comité vengan y brevemente den las gracias ya en la parte final, y luego el hermano pastor Jorge Rodríguez estará despidiéndonos en oración. Pero primero quisiera que pasaran todos los miembros del comité por acá y pudieran dar las gracias a los hermanos que están a través de la plataforma de Facebook Live, también a los hermanos que estaban a través del Zoom, que le agradecemos bastante, muchos conectados, la gente muy pendiente, aportando, escribiendo, hablando por el Zoom. Estuvo muy interactivo, por eso me ven que estoy escribiendo, contestándole a los hermanos que están hablando con nosotros a través de la plataforma de Zoom. Así que el hermano que quiera del comité, como yo estoy dirigiendo, yo ahora me echo un ladito. Sí, muy buenas noches, Dios les bendiga. Le damos las gracias primeramente a cada uno de los hermanos que están aquí presentes con nosotros y los que están también por Zoom, Facebook, presenciando esta actividad, dándole gracias primeramente a Dios por darnos la oportunidad de poder estar aquí en esta noche. Y yo tan tímido hoy. tan tímido, pero nada, Jorge, venga de usted entonces, gracias por todo y oramos. Tenemos algo acá atrás, no se paren, ese aquí que se lo vamos a repartir en breve. Dios les bendiga, hermanos. Oramos. Padre, gracias te damos una vez más, Señor. Primero, gracias por tu palabra, gracias por utilizar a nuestro hermano Emmanuel, gracias porque también ha traído palabra también que nos permite a nosotros poder edificar nuestros hogares en ese sentido y poder contemplar que tú siempre, oh Señor, has suplido a través del tiempo, que ya hay muchos que tienen buen tiempo y también de testimonio. Gracias por esta oportunidad y gracias, Señor, por esta noche también. Dirígenos hacia nuestros hogares con tu paz y tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo creo que ya despedimos la transmisión, ¿verdad? Ahora siempre juntos vamos a andar. El amor de mi vida eres tú, mi único amor. Siempre serás mi amiga, mi amante, mi esposa eres tú, mi único amor. Siempre serás. Ahora lo que quiero es que seas tú feliz y que puedas siempre sonreír. Deseo que Dios sea siempre junto a ti y que tengas dicha como la